Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestar-Mayo. Bien, y entonces damos comienzo al programa de hoy. Y hoy tenemos algo muy particular. Que esté mi compañero Andrés Bestar-Mayo no es ninguna particularidad, por cierto. Él es parte fundamental de nuestro programa. El programa, como siempre digo, es tanto de él como del resto que lo hacemos. Pero esta vez, en realidad, en lugar de abordar la columna habitual que él hace de plástica, solo con invitados, en realidad yo le propuse una recorrida. Usted recuerda que lo hemos hablado, lo he dicho al aire, que Andrés Bestar estuvo en España por motivos que él nos va a explicar. Entonces le propuse que él hiciera una suerte de bitácora de su viaje, del porqué, del contenido que lo llevó allá y incluso de experiencias familiares que iban a la par de su desarrollo cultural. Por cierto, él fue a participar de un congreso o de él lo va a decir mejor, ¿no? De unas jornadas en cuanto a la cultura hispánica, pero no quiero abundar porque tal vez no estoy diciendo lo correcto, pero a la par, insisto, hay un costado humano, personal, familiar, de Andrés Bestar, que también me gustaría compartirlo para que yo me entere y usted también. Así que hola, Andresito, ¿cómo estás? Pero, querido Nolo, ¿cómo andas? ¿Bien? Te extrañaba, vos sabés que te extraño. Bueno, cuando me alejo un gracias. poco, me te hace extraño. Feliz, yo también te extrañé. Bueno, no, fue algo, la verdad, todavía estoy viajando, se podría decir. Me impactó mucho todo lo que viví porque fue algo todo muy emotivo. Si bien, como decías vos, surge el viaje específicamente por una invitación que me hacen y tengo la posibilidad de que habilitaran el tema dentro de este congreso. Era un congreso de antropología. Este congreso de antropología se hace casi todos los años y se habilita una participación interdisciplinaria. Mi madrina en este caso fue Ana María Llamazares, que estuvo acá en el programa, una de las antropólogas más importantes que tiene el país. Y ella iba a participar de este evento y me dio esta posibilidad de yo enterarme y presentar una temática para ver si era aprobada. Fue aprobada y fue muy interesante porque en ese momento estaba más focalizado en qué iba a dar y qué charla yo iba a presentar en esta ponencia, y se me ocurrió hacer este paralelismo que yo ya había escrito sobre el tema, entre la pintura rupestre y el mural. Y yo ya decía en los años 80 que cuando incursiono en la pintura mural, en la pintura rupestre, justamente como para analizar cuál era el inicio del lenguaje plástico
pictórico en América y correr esta fecha que siempre tenemos, como que el 25 de mayo nace la patria. Ya nosotros como generación planteábamos que el origen de América estaba en América misma y por lo tanto en sus habitantes. Por lo tanto, lo que yo empecé a tratar de entender, justamente por una necesidad de arraigo, evidentemente, y más por estos planteos que venían ya de la generación tuya, de mis padres y de mis abuelos, de profundizar en la identidad de la Argentina a través del nacionalismo. Bueno, nosotros como generación corrimos esa marca del 25 de mayo y la llevamos al origen en cierta medida. Y ahí me descubro la pintura rupestre. El paralelismo después llega cuando yo estaba en el taller de pintura mural, como toda la gente sabe, y aquellos que no lo saben, bueno, yo fui formado en el taller de pintura mural de la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, fundada este taller por Alfredo Guido. Alfredo Guido fue un referente de la búsqueda de la identidad americana en la pintura. Seguía a un maestro que era Ricardo Rojas. A mí me llevó a este terreno Ponciano Cárdenas, que fue mi maestro, y yo lo que intentaba era tratar de descubrir cuál era el origen de la pintura en la Argentina. Entonces lo que me brindó el taller de mural, comparándolo con la pintura rupestre, fue que justamente era un lenguaje completamente distinto al que me enseñaron en mural. Yo siempre digo, el mural grita, se impone, es egocentrista, baja una idea clara, la impone. En cambio, la pintura rupestre es de voz baja, se integra al paisaje, no necesita imponerse, está, y está desde siempre. Y no es algo que se le grita al de afuera, sino yo justamente en el Congreso planteaba que una cosa sería la comunicación que puede generar el mural y otra cosa es la comunión que genera generalmente la obra de arte. Cuando hay una obra de arte, vos te incluís a ella. Una buena interpretación de tango, una buena película, sos parte. Si la comunicación traspasa a eso, estamos hablando de comunión. Entonces el juego que hice en esta ponencia era comparar la pintura rupestre con el mural y llevar a este plano de que muchas veces el arte originario está visto solamente desde el diseño, pero abarca un plano espiritual. Y es muy difícil, si no abarcas lo espiritual, tratar de entender para qué se generó ese símbolo y qué comunica. Entonces, como el símbolo generalmente va directamente al inconsciente, está muy ligado también a que va directamente al corazón. Entonces, desde ahí podríamos hablar de esto, de la comunión. Te voy a interrumpir un segundo para ver si acierto en lo que pensé de tu discurso. Hablaste del mural como algo que golpea o que grita o que se impone, y vos dirías que lo rupestre en tal caso es la levedad del testimonio. Sí, porque yo hablaba que en ese sentido testimonial. Exacto, porque yo hablaba que la pintura rupestre en cierta medida es un mural ecológico. Está integrado totalmente a la naturaleza, al paisaje. Es como si fuera una planta más. Si vos tenés el ojo preparado, lo podés ver. Y está ahí. Y lo que hago una vuelta de rosca más en la ponencia es que si es esa comunión que traspasó ese plano y se transformó en comunión, ¿qué pasaría, digo yo, si ese hombre perdido en el cosmos, allá hace más de 2000 años atrás, o 5000, hay algunas referencias que hablan de 5000, otros de 8000 años, pero supongamos que fue más recientemente y estaba perdido en el cosmos, no había esa referencia egocentrista de que el hombre domina la naturaleza, sino es parte de la naturaleza y por lo tanto la naturaleza lo domina a él. Su referencia es un diálogo directo con la tierra, con la Pachamama.
y esa pintura podría transformarse en un gesto de caricia. Entonces, fíjate vos ahí cómo cambia todo este contexto de comunicación, ¿no? Que uno generalmente lo hace, como estamos haciendo nosotros el programa, para que la gente lo escuche. Ahora, si fuera un proceso introspectivo y utilizo a la Pachamama como una referencia de mi madre, el diálogo es una caricia que yo le estoy haciendo a ella en su plano más íntimo. Entonces, es esa comunicación con el ser querido, ¿no? Con el ser vivo. Comunión. Claro. Entonces, ahí es un poco, ese fue el principio de Thomas Merton. Thomas Merton habla de ese principio, Pachofen también, que es un investigador alemán, y filósofo, pero yo lo llevé a este terreno, ¿no? Y en función a eso, por nuestra necesidad de arraigo, de sentirnos argentinos, muchas veces confundimos lo que es identificación con identidad. Y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con tu viaje? Tiene mucho que ver, porque fue justo esta invitación en Barcelona. Y en Barcelona fue el punto de despedida de Europa de mis abuelos, porque salieron de Barcelona en 1911. Y yo decía, qué loco esto, que yo voy a volver ya no como un inmigrante, sino como alguien que va a dar una charla, y lo empecé a sentir como un ritual de devolución. Yo que trabajé tanto los rituales desde el campo primitivo, dije, bueno, generalmente yo les decía a mis alumnos y más a los que sabía que tenían sangre o cultura originaria, decía que nunca pierdan sus orígenes, nunca pierdan su cultura, nunca pierdan sus bailes, sus rituales. Y yo que decía eso, digo, ¿cuánto yo sé de lo propio, ¿no? Así que en el 2000 empiezo a hacer todo un trabajo de regresión y pude hacer un primer viaje allá al pago de mis abuelos y recuperar una parte, ¿no? Que era más la parte de los Vestar. Pero me faltaba otra y yo estaba negado culturalmente y además porque la familia no se dio, se había cortado el vínculo. Así que en ese sentido fue interesante reencontrarme con parte de la otra familia que casualmente en esos tiempos de pandemia y pospandemia me preguntaron si yo pertenecía a la familia, si tenía contactos con la otra línea, que eran los Borrás. Y se empezó a hacer otro vínculo y a cruzar información con la parte que yo desconocía de la familia de lo que sería mi abuela. Así que eso también se vinculó a este viaje. Y dije, qué loco, yo estaría volviendo 112 años después del lugar de donde partieron mis abuelos, iría a dar una charla de americanismo a un congreso de antropología, otra cosa muy loca, que me diera la posibilidad de dar la ponencia y de hablar de estos temas. Y yo el cierre ahí en la ponencia fue, miren, mucha gente cree que soy un referente del americanismo, pero muchas veces uno transfiere o espeja cosas de su inconsciente profundo que pueden estar asociadas, pero que no son en esencia eso. Y entonces la ponencia estaba dada en función de esto, ¿no? Que muchas veces hoy se habla te contaba el otro día, de las neuronas espejo, ¿no? Y yo siempre hablo de que el inconsciente espeja en algo que ve parecido. Entonces, si yo veo y recorro Salta o Jujuy y veo Pircas, las asocio con mi infancia, con relación a la escuela primaria, a todo lo que me enseñaron a mí de lo que era lo originario. Y siento que eso, por identificación, tiene que ver con mi cultura y con la cultura originaria del lugar. Sin saber que nosotros en Europa construíamos pircas. Nuestra cultura trabajaba la piedra. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esa asociación? Ese inconsciente colectivo o profundo que nosotros tenemos, que en algún momento nuestros abuelos o nuestros ancestros trabajaron eso y teníamos ese conocimiento, o la información que nos vino de afuera.
Entonces ahí hago este planteo y me pareció interesante ponerlo como un pequeño tributo a mi abuela Bárbara, que decía, miren, este americanista salió hace 111 años de Europa. No sé si tiene tanta propiedad para hablar de América cuando son 111 años nada más que mi familia está ahí, ¿no? Entonces, esa era un poco que muchas veces vos vas y tenés conferencistas alemanes, ingleses, generalmente, que generan una posición tan protocolar y tan bien propuesta en cierta medida, tan vertical, que terminás creyendo lo que te dicen, no lo que es en sí. Y por ahí un mexicano, un peruano o un argentino va con una procedencia nativa, con mucha timidez para expresar lo que él concibe que América es, y claro, no tiene la fuerza y la importancia que puede llegar a tener esa ponencia, ¿no? O sea que hay un poco, yo lo que planteaba era eso, que América tiene que hablar desde América, y que por más que estos congresos estén organizados, ahí es extraordinario el trabajo que se hace, ¿no? Además, no me quiero olvidar, es Victoria Solanilla de Mestre, es la investigadora que organizó este congreso con una visión y una investigación extraordinaria. Todo esto se hizo en el Museo Etnográfico y de las Culturas del Mundo en Barcelona. O sea que ellos están tratando de hacer un vínculo y una investigación profunda de lo que es América. Y fíjate que estos congresos se dan en Europa y por ahí se tendrían que hacer acá con más continuidad, con más análisis y más investigación nuestra. Y por ahí tenemos que ir a pedir el apoyo a Europa para que se escuchen de estos temas. Así que en ese sentido, esta primera parte te propongo una dale, pausa. Dale. Vamos. Volvimos, Andrés. Bueno, y en eso yo ponía la cédula de identidad de mi abuela cuando se viene para acá. Y se vienen con ella su hermana, y estaba casada con otro Bestar que era primo de mi abuelo. O sea que se vinieron 2 Borrás y 2 Bestar para hacerse la América, 1911. Pero como había un conflicto familiar, mi bisabuela, parece ser que no la querían porque era campesina mi abuela, y no daba con el perfil. No daba el pinet. No daba el perfil. Mi abuelo, ¿qué hizo? Se vino acá en 1908, juntó plata y se fue para Mallorca de nuevo a recuperar a su amor. Pero por clase social, en esa época, los que tenían cierto nivel económico se casaban en la Catedral de Palma. Mis abuelos son de Santa María del Camí, que está en el interior de lo que sería la isla de Palma de Mallorca. Unos 20 kilómetros, 25 kilómetros de Palma de Mallorca. Pero para aquella época era un lugar de tránsito, por eso era Santa María del Camino. Y claro, en mi memoria, el saber que eso había pasado, yo te imaginas que las iglesias voy para mirar los diseños, pero no porque me convoque en cierta medida el ritual más profundo, ¿no? Pero sabiendo que mis abuelos se habían casado ahí, para mí era muy fuerte el tocar esas paredes, el llegar a ese lugar. Así que uno de los trabajos que más me interesó fue conocer el lugar. Yo ya lo había visto, pero ir desde este lugar, ¿no? Desde el lugar del ritual de reencontrarme con los dos. Yo creo que el viaje me salió muy barato porque conmigo viajaron no sé cuántos Borrás y Bestar, ¿viste? Entre primas que se fueron, tías y tíos y hermanos de mi abuela. Yo creo que éramos medio avión, que nadie los veía, pero estaban conmigo. Mis viejos, mis tías, fueron conmigo para allá. Así que eso también me movilizó como una sanación a esto que yo te explicaba, que mi otra bisabuela no la quería a mi abuela, y estos 2 locos se vinieron acá cuando eran jóvenes. Pero se casaron ahí. Mirá por el símbolo de decir de estos 2 que teníamos que casarse en esa catedral.
como símbolo, ¿no? Así que bueno, fue muy lindo reencontrarme con el lugar. Y hay otra cosa de estas que yo digo que muchas veces se espejan. Hay imágenes muy fuertes mías que surgen imitando en cierta medida la pintura rupestre, que son cuñas verticales, pinceladas sueltas, que yo había hecho como si fueran hombres corriendo, caminando, después quedan definidos como mujeres, que con el tiempo yo les incorporo un pañuelo blanco y las hago las Madres de Plaza de Mayo, pero eran en cierta medida ese ritual de esas viudas del Mediterráneo. Y con el tiempo empiezo a espejar que me doy cuenta que era más el ritual de esas viudas del Mediterráneo que la mujer americana, ¿no? Y cuando en esta última vuelta que voy y toco esas paredes de la catedral como si fuera el templo sagrado para otras culturas, me doy cuenta que al tocarlo tengo la textura, no lo de mis pinturas. Yo que creí que hacía esa rugosidad para asemejarme a la pintura rupestre de Cerro Colorado, cuando, mira vos, 65 años tengo, no lo para decirte estas cosas, parecería de un adolescente y una criatura, pero creo que para la gente le puede servir. Que alguien grande como yo y con todo lo que desarrolló sobre el tema de América y de la necesidad de arraigo a este hermoso lugar en donde nacimos, toco la pared y ahí tomo conciencia que es la textura de las locuras que hago yo con carga, ¿viste? Con carga de reboques y después las pinto arriba. O sea que hay hasta ahí, fíjate el inconsciente, mira, para que no nos perdamos, cómo nos tira información que claro, como uno la desconoce, no la lee. Absolutamente virgen, pero y genuina. Genuina, además es una creación, ¿no? Claro, era una creación mía de esto, ¿no? Y allá te dijeron, no, de acá viniste, loco. Pero además es interesante que yo tome conciencia ahí. Mirá que a ese lugar fui, lo había recorrido, pero no había ido por el tacto, ¿viste? Me había quedado más lo emotivo y lo emocional del lugar. Ahora cuando toco la pared digo, puta, esto lo conozco. Esto es exactamente igual a lo que reproduzco yo. Desde ese lugar, ves, al antropólogo le digo, y al pintor le digo, muchas veces creemos que estamos haciendo cosas desde lo racional o desde un proceso, en cierta medida, por un desarrollo de inteligencia, y creativa, y lo que está funcionando ahí es el inconsciente que para que nosotros nos ordenemos o nos dé el punto de salida, es que nos está permanentemente enviando información. Así que en ese sentido eso fue mágico. Pero por el otro lado, como yo venía diciendo, bueno, hay que sanar, y conmigo vienen aquellos que se fueron y no pudieron volver, tenía ganas de hacer, imagínate, tanto Nolo Correa como Andrés Bestar, que le gusta que por donde pasa, por lo menos la gente sepa que dejamos alguna huella en nuestro camino. Dije, yo tengo que donar algo y tengo que hacer algo, en cierta medida como un tributo a mis abuelos. Así que se me ocurrió decirle a una amiga, queridísima investigadora de Mallorca, de Palma de Mallorca y de la Facultad de las Baleares, que ella cubre toda el área de arte latinoamericano, es Francisca Jadot de Paul. Francisca la nombramos acá un tiempito atrás con Graciela Sarti y Malena Babino. Y bueno, Francisca me dio la oportunidad de conectarme con la secretaria de Cultura de Palma de Mallorca y pudimos tener un encuentro. Yo doné al Ayuntamiento de Palma un libro que se llama Después, que tiene mucho que ver con esto que estoy hablando. Yo creí que había hecho un trabajo casi con automatismo de las Diabladas de Oruro, y hoy me doy cuenta que son muy similares esas imágenes a las danzas paganas del fuego que se hacen en la isla y en Barcelona. Así que dije, bueno, ese trabajo tendría que estar ahí. Y a través de esta sobrina, yo diría por generación, pero una amiga que
que conozco desde hace muy poquito, pero es entrañable, y viste que cuando se enganchan estos lazos que vos comentabas del corazón, del amor, es como que te conocieras de toda la vida. Roser Borrás, de la línea de mi abuela, y me presentó a toda la familia de ella, hizo toda la conexión con el pueblo nuevamente, y dimos una charla ahí en un centro cultural con Miguel Frontera Serra, que es un muchacho que está haciendo todo un trabajo de recuperación de la memoria, tanto de la inmigración como de los recursos culturales de Santa María del Camí. Y bueno, me dieron la posibilidad de que yo hiciera una charla ahí. Mi idea era en el ayuntamiento regalar un trabajo que surgió en el 2000, después de mi primer viaje allá, que yo le puse mapas para encontrarme, y surgieron 19 mapas que son como poemas, ¿viste? Y cartografías medievales que hice relacionadas con Ramón Llull y Cresqués, que era un cartógrafo del medioevo español. Así que fue todo muy lindo, y ahí logré, desde una situación media extraña que se dio, que estaba mi primo, por el plano de los Bestar, mi primo José Bestar Martorell, y estaba esta chica, Roser Borrás López. Y entonces cuando terminé de hablar se me ocurrió decir, bueno, acá estamos, este es un momento que para mí es muy importante, pero simbólicamente lo quiero utilizar como que las dos familias que estuvieron separadas se vuelvan a unir en nuestro abrazo. Así que se dio hasta eso, que te digo, no solamente por el espacio cultural, por yo decir a alguien que se sentía tan americano y que se siente tan de este lugar, ¿no? Tan de Argentina, de América, como vos decías, de Ciudadela, de La Boca. Pero ves que cuando uno mira para atrás se le abre todo un portón, que generalmente lo tenemos bloqueado, y yo creo que es lo que tenemos que aprender a tener más diálogo con nuestro propio inconsciente, con esa sabiduría innata que tenemos, y que por ahí por bloquearla nos perdemos de tener este nexo con nuestro pasado reciente y el más profundo. Y por el otro lado, podríamos tomarnos, ¿ves?, desde lo ideológico, como lo que vivimos actualmente, pero cuando uno trabaja ese plano que está ligado al inconsciente, pero además también al amor, o al plano más sagrado de la familia, es increíble, porque yo creo que tanto los que se fueron como los que estábamos, lo disfrutamos de tal forma que fue algo increíble. Y que con eso, en cierta medida, hice un trabajo de regresión, porque primero estuve en el puerto de donde salieron, después en el otro puerto, que era Palma, porque para ir a Barcelona había que tomarse otro barquito, y estuve en ese lugar sagrado que restauró y decoró Gaudí, pero que es una catedral del 1200, del 1300. Y después en el pueblo donde salieron estos dos locos que se habían enamorado y por calentura dijeron, bueno, vamos en contra de la familia, pero nos vamos a América. Así que me parece que eso, y ese momento que nos pudiéramos abrazar entre las dos partes de esa familia que ya no estaba por ahí en el pueblo, sí, una parte de los Borrás, pero lo de los Borrás no, lo de los Bestar no, nos reencontráramos todos en ese lugar donde partieron este romance. Y me pareció genial eso. Así que estoy muy bien con eso. No sé si cumplí con lo americano, ahora que cumplí con, bueno, con tu propia historia. Con mi proceso de aprendizaje. Bueno, más que bien te cuento, vos me conocés, somos amigos, la verdad que me cuesta mucho sofrenar la emoción. Es algo extraordinario, no lo voy a comparar, ni mucho menos. Simplemente yo, la primera vez que fui a Roma, cuando bajo de la escalerilla del avión, hizo lo que hace el Papa, ¿viste vos? Me arrodillé y besé el suelo. Y dije que llevaba el beso de mis abuelos, que nunca pudieron volver. Así que somos eso. Dame la mano. Decirte que te quiero bien,
que sos mi amigo y eso me enorgullece. Y somos de ahí. Basta, no quiero hablar más. Nos vamos.